Bien, en esta segunda sesión voy a desarrollar un tema fundamental, tanto en los aspectos que habíamos visto en la primera sesión como en lo que vamos a ver en la última sesión sobre los problemas de argumentación del derecho en caso de indeterminación. Y es el tema de las reglas y de los principios. Lo que vamos a hacer es fijar nuestra atención en esta distinción de reglas y principios para tratar de obtener una visión lo más profunda y completa posible de ese tipo de enunciados al que llamamos principios y para tratar de estudiar un poco lo que sería su aspecto estructural y también las consecuencias que ese aspecto, esa dimensión estructural producen en cuanto a la forma en la que utilizamos para argumentar este tipo de enunciados. Voy a empezar introduciendo el tema recordando algo que ya comenté en la primera sesión y es la polémica que se produce en relación con la importancia de los principios en esa crítica que Dworkin dirige al positivismo jurídico y sobre todo a la concepción positivista de Hart. Recordemos el caso Rice versus Palmer, recordemos la importancia que Dworkin otorga en este caso a el principio de que nadie puede sacar provecho de su propia acción ilícita. Esa crítica, ya lo hemos visto, produce una consecuencia importante en el seno de la teoría positivista y es esa escisión a la que me refería entre un positivismo excluyente y un positivismo incluyente. Positivismo excluyente que excluiría los principios del ámbito del derecho, consideraría que estos son elementos irracionales que estarían introducidos en el derecho y que no deberían ser tenidos en cuenta en una concepción adecuada de lo que es el derecho, y un positivismo incluyente que, como su propio nombre indica, incorporaría en el caso de algunos sistemas jurídicos los principios como un elemento más del derecho, pero no es un elemento necesario, es un elemento más que puede darse en algunos sistemas jurídicos. Bien, vamos entonces a ver qué son estos principios y vamos a introducir el tema recordando o trayendo a colación algunos criterios de clasificación de los principios jurídicos, porque el ver esos criterios de clasificación de alguna forma nos servirá para introducir lo que es la dimensión estructural de los principios y la dimensión argumentativa. Por lo tanto, viendo de cerca cuáles son esos criterios de clasificación de los principios, tendríamos que empezar a hablar de la típica clasificación, la más conocida, que está presente ya en Dworkin, entre principios en sentido estricto y directrices. Un principio en sentido estricto lo que haría es expresar un valor superior del ordenamiento jurídico, mientras que una directriz sería una norma programática que expresaría un objetivo de política, social, económica, cultural, etc. Pongamos ejemplos. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, los españoles son iguales ante la ley. Es una constatación constitucional del principio de igualdad. Fijémonos que este principio tiene una característica diferente al siguiente. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico. En este segundo caso, estamos hablando de una norma que lo que fija es un programa público de acciones, de políticas públicas. Tiene, obviamente, una importancia capital en el sistema, obedece también a un valor o a un principio, podríamos decir, último, de lograr la igualdad. Sin embargo, no está formulado de la misma manera que cuando hablamos de un principio estricto, en sentido estricto, que lo que hace es expresar ese valor superior del ordenamiento jurídico. Hay una característica importante de esta distinción, de esta clasificación, y es que en un mismo contexto argumentativo no podemos afirmar de un enunciado
que simultáneamente es un principio en sentido estricto y una directriz. Tenemos que decantarnos hacia si se trata de un principio en sentido estricto o se trata de una directriz. ¿Por qué? Porque precisamente, lo vamos a ver dentro de un momento, los principios en sentido estricto, al expresar valores superiores del ordenamiento jurídico, también están expresando límites en la consecución de políticas públicas, límites en la consecución de objetivos públicos. De manera que, si algo es un principio en sentido estricto, podremos oponerlo como un límite frente a la consecución de un objetivo de políticas públicas. Entonces, en el mismo contexto argumentativo, no podemos afirmar simultáneamente el enunciado N es un principio en sentido estricto y es una directriz. Eso no significa que en el transcurso del tiempo un enunciado que ha sido concebido como un principio, bueno, mejor, como una directriz, esto es más frecuente, como una directriz, se considere como un principio en sentido estricto. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en países como España con el derecho a la educación básica, que inicialmente se introduce en los textos constitucionales como un programa político con una característica de directriz y, sin embargo, hoy lo consideramos como un valor fundamental, como una exigencia pública que puede frenar políticas públicas, por ejemplo, de ahorro de gasto público. No se puede ahorrar gasto público conculcando el derecho a la educación básica o a la salud, al derecho a la salud de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son valores superiores del ordenamiento jurídico, porque son principios en sentido estricto. O, como diría Dworkin es uno de los artífices de esta distinción, en un principio en el sentido estricto hay un sentido de triunfo frente a las mayorías, a las políticas de las mayorías. Tendría ese sentido de salvaguardar derechos frente a las políticas de las mayorías. Otra importante distinción es la que se da entre los principios en el contexto del sistema primario y principios en el contexto del sistema secundario. Esta distinción, que proviene de Hart, haría alusión a esa distinción que existe, a esos dos niveles que existen entre el sistema de normas del ciudadano súbdito y el sistema de normas de los jueces, de los órganos de aplicación del derecho. De manera que habría principios que se dirigirían a los ciudadanos, como el principio de igualdad o el derecho de reunión o de asociación, y habría principios específicos que se dirigirían a los jueces y a los órganos de aplicación del derecho, como el principio de retroactividad de una disposición que limite derechos. No tiene sentido decir que el principio de retroactividad es un principio dirigido a los ciudadanos. Sin embargo, tenemos que decir que cualquier principio que sea un principio en el sistema primario, en el sistema de los súbditos, lo es también en el sistema del juez. Porque, ¿qué sucedería si los jueces y los órganos de aplicación del derecho no tuvieran en cuenta este principio? No sería parte del derecho. Para que sea parte del derecho es necesario que los jueces lo tengan en cuenta, que los órganos de aplicación del derecho lo tengan en cuenta. De manera que todo principio en el contexto del sistema primario lo tiene que ser también en el contexto del sistema del juez. No obstante, existen algunos principios en relación con los cuales podemos decir son principios en el sistema del juez. Son principios concebidos únicamente tiene alguna repercusión, evidentemente indirecta también en el sistema del súbdito, pero su razón de ser es facilitar la tarea de aplicación e interpretación del derecho por parte de los órganos aplicativos. El principio in dubio pro reo es un principio que se dirige al órgano de aplicación, no se dirige a los ciudadanos particulares. El tercer criterio de clasificación de los principios es el que opone los principios explícitos a los principios implícitos. Cuando introduje el tema de los principios en Dworkin, hice colación del caso de Rice versus Palmer, en el cual se está aludiendo por parte del tribunal
a un principio implícito del derecho, que es el de que nadie puede sacar provecho de su propia acción ilícita. En realidad, Dworkin casi siempre que habla de principios, por no decir siempre, está pensando en estos principios implícitos del derecho. El tribunal, en el caso Rice versus Palmer, argumenta en el sentido de que se trata de un principio implícito, diciendo, por un lado, que forma parte de la tradición del derecho romano, señalando también que este principio es un principio que está presente en el derecho inglés de la época colonial y, sobre todo, que es un principio coherente con el ordenamiento jurídico norteamericano y coherente con una serie de sentencias en las cuales, aunque no se haya mencionado este principio, está claro que se ha intentado evitar la obtención de un provecho, de un beneficio, injustamente o de forma contraria al propio derecho. De manera que podríamos decir que los sistemas jurídicos, por un lado, contienen principios explícitos, los textos constitucionales hacen alusión a una gran cantidad de derechos, el derecho de reunión, asociación, el derecho de propiedad, donde figuran de forma explícita estos principios, pero también podremos decir que contienen derechos implícitos, en el sentido en lo que le afirmaba el tribunal en el caso Rice versus Palmer. Principios que resultan coherentes con el ordenamiento jurídico, aunque el legislador o el precedente no los haya registrado todavía. ¿Por qué? Bueno, porque son coherentes con el sistema. Podemos poner algún ejemplo procedente de nuestra tradición jurídica de los derechos de código. Por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad en el derecho civil. Este principio no estaba incorporado inicialmente en el Código Civil español. Es un principio de creación jurisprudencial, o mejor dicho, es un principio de creación doctrinal, que posteriormente la jurisprudencia incorpora y más tarde, en una modificación del Código Civil, también se introduce. De manera que durante algún tiempo, podemos decir, se trató de un principio de carácter implícito y posteriormente, al incorporarse en el ordenamiento jurídico, tanto por vía de precedente como posteriormente por vía de la legislación, adquiere el carácter de principio explícito. ¿Qué significa esto? Significa que un principio que inicialmente ha sido un principio implícito, con el paso del tiempo puede convertirse en un principio explícito. ¿Por qué? Bien por vía jurisprudencial, porque se produzca una jurisprudencia tendente a afirmar la existencia de este principio, o bien porque haya una modificación legislativa. Hoy en día, el principio de que nadie puede sacar provecho de su propia acción ilícita es un principio explícito en los precedentes judiciales norteamericanos. No lo era inicialmente, cuando la sentencia se dicta, pero sí lo es hoy en día. Dicho esto, eso no significa que podamos afirmar en un mismo momento temporal T que el principio P es un principio implícito y explícito a la vez. O es una cosa o es la otra. En una misma pieza argumentativa defenderemos su carácter de principio implícito o su carácter de principio explícito. Cometiríamos una incoherencia argumentativa si dijésemos que es simultáneamente las dos cosas. Si se trata de un principio que tiene carácter implícito, tendremos que mostrar su coherencia con el ordenamiento jurídico. Pero si es explícito, nos bastará con apelar a la fuente de procedencia, al artículo o a la línea jurisprudencial o al precedente en el que podemos ver reflejado en el ordenamiento jurídico ese principio. De manera que en un mismo fragmento argumentativo, en una misma pieza argumentativa, no podemos hablar de que un principio es simultáneamente un principio implícito y un principio explícito. El último criterio de clasificación de los principios que voy a exponer, estoy siguiendo en esto la teoría de la pieza de Atienza y Ruiz Manero que se contiene en las piezas del derecho. Bien, ese último criterio y cuarto criterio de clasificación contrapone principios sustantivos a principios institucionales. Los principios sustantivos ordenarían la convivencia social,
la convivencia entre los ciudadanos, mientras que los principios institucionales serían principios destinados a ordenar el funcionamiento del propio derecho. Serían principios que de alguna forma lubricarían, engrasarían la maquinaria de funcionamiento del derecho. Ejemplos de principios sustantivos. El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, contempla esa dimensión relacional de los sujetos con otros individuos o con el Estado. Principios de carácter institucional. El principio de jerarquía normativa. El principio de deferencia al legislador. Estos principios son principios de uso, digamos, interno al derecho. Tienen un uso en el interior del derecho. Sin embargo, tienen una gran importancia. Tanto es así que en algunas ocasiones el principio institucional, como la deferencia al legislador, puede anteponerse a algún principio sustantivo, como el derecho de propiedad o el derecho de reunión. No siempre va a prevalecer el principio sustantivo, no hay por qué pensar que va a tener mayor peso, ni tampoco el institucional. Dependerá siempre de las circunstancias de los casos, de las circunstancias de los casos genéricos. Luego hablaremos un poco de todo esto. Pero no hay un peso predeterminado mayor por parte de los principios sustantivos o por parte de los principios institucionales. Ambos son necesarios para el ideal de justicia. Los principios sustantivos porque tienen una conexión directa con ese ideal de justicia. Y los principios institucionales porque son principios necesarios para el correcto funcionamiento del derecho. Sin principio de jerarquía normativa, sin principio de deferencia al legislador, sin esta serie de principios, el derecho no puede funcionar correctamente. No hay un correcto funcionamiento jurídico y, al fin y al cabo, el derecho no deja de ser una condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí necesaria, de la justicia. Bien, seguidamente me voy a ocupar de cuál es la estructura de los principios y qué diferencias plantea esa estructura en relación con las reglas. Hablar de la estructura de reglas o de principios, podríamos usar una denominación común que sería normas. Habría dos tipos de normas, por un lado las reglas y por otro los principios. Pues bien, hablar de la estructura significa hacer un estudio de los componentes, de los elementos que componen las reglas y de los elementos que componen los principios. Y esta distinción tiene una utilidad también, digamos, de cara a la argumentación. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la estructura de estos enunciados, vamos a poder diferenciar entre 4 tipos distintos de normas. En primer lugar, entre reglas de acción y reglas de fin, y entre principios en sentido estricto y directrices. De manera que reglas de acción, reglas de fin, principios en sentido estricto y directrices serían 4 tipos diferentes de normas con una estructura distinta. Vamos a ver detenidamente cuál es la estructura de cada uno de estos enunciados. Y empezamos por la estructura de las reglas de acción. Voy a poner un ejemplo de regla de acción, un ejemplo completamente trivial. Sería la prohibición de fumar en los centros de trabajo. Está prohibido fumar en los centros de trabajo. Bien, la estructura clásica de cualquier norma, por ejemplo, de esta regla, que ya he dicho que es una regla de acción, contemplaría, por un lado, una condición de aplicación. La condición de aplicación serían las circunstancias que tienen que darse para que tenga, digamos, sentido la obligación o prohibición. Digo, condición de aplicación más un carácter y un contenido. En este caso, la condición de aplicación es estar en un centro de trabajo. Si estamos en un centro de trabajo, está prohibido fumar. Carácter de esta disposición es una prohibición, está prohibido. Contenido, una acción, la acción de fumar.
Lo que está prohibido es la acción de fumar. Por eso decimos que este tipo de normas son reglas de acción, porque obligan o prohíben una determinada acción. Vamos entonces a comparar este enunciado. Está prohibido fumar, si estamos en un centro de trabajo está prohibido fumar, con este otro. En caso de separación o divorcio, el juez estará obligado a que se asegure el pago de la pensión. Bien, ¿a qué obliga esta disposición? ¿A qué obliga? ¿A qué acción o acciones obliga? Obliga a asegurar el pago de la pensión, pero eso no es una acción concreta, eso es un estado de cosas, un fin. Ese fin es obligatorio para el juez. ¿Cómo puede lograr ese estado de cosas el juez? El juez tiene discrecionalidad. El juez puede lograr ese estado de cosas embargando una cuenta bancaria de la persona que no paga, puede, por ejemplo, subastar un bien o puede incluso, en algunos sistemas jurídicos, condicionar el régimen de visitas a los hijos al hecho de que se pague esa pensión. ¿Qué significa esto? Significa que hay algún tipo de regla, a diferencia de la del ejemplo anterior, prohibido fumar, si estamos en un espacio público está prohibido fumar, hay otro tipo de reglas que lo que señalan al órgano de aplicación es un determinado fin con carácter obligatorio. Un determinado fin con carácter obligatorio y hay una libertad en cuanto a los medios. Libertad que no es absoluta, tiene que ser medios idóneos para que se produzca el pago de la pensión. Pero hay un estado de cosas final que es asegurar que se pague la pensión. De manera que en esta regla nos encontraríamos también con una condición de aplicación muy clara en caso de separación o divorcio. Nos encontraríamos con un carácter de la norma que es obligatorio porque hay una obligación. El juez no puede decir, no, yo no aseguro el pago de la pensión, no hago nada, no. Tiene que asegurar que esa pensión sea pagada. Ahora bien, hay una discrecionalidad en cuanto a los medios o acciones para conducir a ese determinado fin. De manera que hay una diferencia en la estructura de este segundo ejemplo con respecto al ejemplo que poníamos de regla de acción. En esta regla de fin, aquello que es obligatorio o aquello que está prohibido es un determinado estado de cosas y hay un componente de discrecionalidad sobre cómo lograr ese determinado estado de cosas. ¿Qué sucede en cambio con la estructura de los principios? Pensemos en el siguiente principio. Está prohibido discriminar. ¿Qué condición de aplicación tiene este principio? ¿A qué casos o circunstancias vamos a aplicar este principio? Diríamos, bueno, en todo caso. Pero la cuestión es que la condición de aplicación queda absolutamente indeterminada. ¿Por qué? Porque todos conocemos circunstancias en las que hablamos de una discriminación justificada. Por ejemplo, cuando evaluamos a estudiantes y calificamos con una mayor o menor nota, no estamos tratando por igual. De manera que la condición de aplicación de los principios está indeterminada. Sin embargo, prohibido discriminar tiene un carácter claramente prohibitivo, un carácter deóntico claramente prohibitivo. O si queremos, es obligatorio tratar por igual, tiene ese carácter deóntico obligatorio. ¿A qué obliga? Bueno, a una acción, a tratar por igual o a una omisión, según los casos. Hay que tratar por igual o está prohibido discriminar. De manera que discriminar o tratar por igual son acciones o omisiones que se parecerían, en ese sentido, a las reglas de acción. Cuando se nos dice que está prohibido fumar, evidentemente nos estamos refiriendo a una acción. Cuando decimos está prohibido discriminar, nos estamos refiriendo a una acción. Pero ¿en qué casos está prohibido fumar? Cuando estamos en un centro de trabajo. ¿En qué casos está prohibido discriminar? Lo característico de las normas a las que llamamos principios
es que no tienen establecida su condición de aplicación. Porque ¿qué pasa cuando vamos definiendo la condición de aplicación de un principio? Y, por ejemplo, decimos, si un hombre y una mujer realizan la misma actividad laboral, la misma prestación laboral, a la hora de pagarles está prohibido discriminar. Aquí ya he fijado cuál es la condición de aplicación del principio. Pero ya no es un principio, ahora es una regla. Cuando un hombre y una mujer realizan la misma prestación laboral y se les va a remunerar, se les va a pagar. La condición de aplicación ya es determinada. Esto ya es una regla. De manera que el principio tiene la característica de una indeterminación central en su condición de aplicación. Eso no significa que las reglas no puedan tener una cierta periferia de penumbra. A veces tenemos dudas de si un determinado lugar es o no un centro de trabajo. Puede ser que haya casos dudosos, pero centralmente digamos que está claro para qué casos vamos a aplicar la norma. Sin embargo, en el caso de los principios en sentido estricto, permanece centralmente indeterminado. Y aquello a lo que se obliga sería a una acción, que sí que es una acción determinada, o lo que se prohíbe sería una determinada acción determinada también, la acción de discriminar. ¿Qué es lo que sucede con las directrices? Bien, las directrices se parecen a los principios en sentido estricto porque su condición de aplicación es también centralmente indeterminada. Por ejemplo, la Constitución española establece que los poderes públicos deben velar por el medio ambiente. Deben tomar medidas para que el medio ambiente esté limpio. Entonces nos encontramos con que hay una imprecisión respecto de en qué casos, a la hora de aprobar medidas penales, normas penales, a la hora de establecer el sistema de recaudación de impuestos, a la hora de establecer multas, a la hora de hacer políticas publicitarias, está indeterminado. ¿Qué es lo que esta disposición establece, lo que esta norma establece? Que es obligatorio para los poderes públicos lograr un estado de cosas tal que el medio ambiente se encuentre limpio, esté limpio. ¿Pero cómo? Hay discrecionalidad, hay un elemento de discrecionalidad, parecido a las reglas de fin. En las reglas de fin, recordemos, el juez tenía que lograr que se pagase el pago de la pensión, que se asegurara el pago de la pensión, y había discrecionalidad en cuanto a los medios. Algo parecido sucede con las directrices en sentido estricto. Los poderes públicos tienen que lograr un medio ambiente razonablemente limpio, pero las medidas tendentes a lograr ese resultado final, las circunstancias, son fijadas por políticas del legislador. En qué casos y en qué circunstancias es fijado por el legislador. Y cuáles son las acciones conducentes a ese estado de cosas final, también es algo que queda abierto, que la directriz no define, que no termina de ultimar la directriz. De manera que hemos visto cómo si nos fijamos en la forma o estructura de las normas, podemos establecer una distinción entre 4 tipos de enunciados: reglas de acción, reglas de fin, principios en sentido estricto y directrices. Hay una característica común a las reglas de acción y de fin, que es la determinación central de la condición de aplicación de ambos enunciados. Hay una característica común a los principios en sentido estricto y a las directrices. Su condición de aplicación está centralmente indeterminada. Hay, no obstante, algunas características comunes entre reglas de acción y principios en sentido estricto, porque aquello que obligan o prohíben son acciones o omisiones. Y hay una característica común entre las reglas de fin y las directrices, porque aquello que obligan o aquello que prohíben son determinados estados de cosas, incorporando una dimensión de discrecionalidad. Bien, vista esta cuestión de la estructura de las reglas y de la estructura de los principios, el siguiente paso que tenemos que dar para terminar de esclarecer en la medida de lo posible lo que es un principio
es tratar de determinar qué clase de razón para, digamos, la deliberación práctica es una regla y qué clase de razón es un principio en la deliberación práctica, en la deliberación sobre qué es lo que tenemos que hacer, sobre cómo tenemos que decidir un determinado caso, con carácter general. Luego lo vamos a ver en el ámbito del derecho. Pero primero necesito llevar a cabo, aunque sea de forma muy breve y muy telegráfica, una aproximación filosófica a lo que se conoce como la teoría de las razones para la acción y concretamente hablar de lo que es una razón para actuar de primer orden y lo que es una razón para actuar de segundo orden. Y una vez aclarado lo que es una razón para actuar de primer orden y de segundo orden, intentar ver cómo ambos conceptos son conceptos útiles para explicar qué es una regla y qué es un principio. Así pues, voy a partir de un modelo muy sencillo de razonamiento práctico, deliberativo, donde intervienen lo que se llaman razones de primer orden, solo razones de primer orden. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo deseo conocer Galápagos, las Islas Galápagos. Imaginemos que un colega profesor me dice, bueno, pues podrías dar un curso en Guayaquil y entonces te sería muy fácil coger un vuelo o un barco y visitar desde allí las Islas Galápagos. Y como consecuencia de este deseo mío inicial de visitar las Galápagos y esta información que mi amigo me da sobre la cercanía entre Guayaquil y las Galápagos, finalmente yo deseo dar un curso en Guayaquil y me ofrezco voluntaria para ir a dar un curso en Guayaquil. Bien, vamos a tratar de diferenciar dentro de este sencillo proceso deliberativo qué tipo de razones han intervenido. Yo tenía un deseo inicial de conocer las Galápagos. Los deseos son lo que se llaman razones operativas. No es el único tipo de razón operativa. Hay deseos, hay intereses y hay valores. En la teoría de las razones para la acción se habla de esos tres tipos de razones operativas: deseos, intereses y valores. No importa demasiado para lo que ahora tenemos que ver. En segundo lugar, un colega, un compañero mío, profesor, me dice, si das un curso en Guayaquil, podrás visitar las Islas Galápagos porque se encuentran muy cerca. Esta es una razón auxiliar. ¿Por qué es una razón auxiliar? Porque unida a mi motor de la acción, que es el deseo de conocer Galápagos, me ha proporcionado una información sobre cómo es el mundo y mi deseo inicial ha dado lugar a un nuevo deseo que no existía originalmente, que es el deseo de impartir un curso en Guayaquil. De manera que tengo otra nueva razón operativa, otro nuevo deseo para actuar. Otra nueva razón entonces para actuar. Este es un modelo de razonamiento muy sencillo, donde solo intervienen razones de primer orden, bien sean razones operativas o bien se trate de razones auxiliares. Pero con frecuencia nuestro proceso deliberativo se complica, resulta más complejo y nos encontramos con lo que se llaman conflictos entre razones de primer orden. Para resolver un conflicto entre dos razones de primer orden, por ejemplo, deseo conocer Guayaquil, pero también deseo conocer Cuenca. Bien, para resolver este conflicto entre ambos deseos, perdón por la simplicidad del ejemplo, pero creo que es mejor para verlo claro, necesito recurrir a algún mecanismo para la resolución. Puede ser que pondere. No estoy hablando de ponderación de principios, estoy hablando de ponderar deseos. Pondero qué deseo prevalece, el de conocer Galápagos o el de conocer Cuenca. La ponderación es una forma de resolución de conflictos entre razones de primer orden. Pero también puede ser que haya hecho una promesa. Imaginemos que yo me he comprometido con mi amigo a visitar
a dar un curso en Guayaquil y a visitar Galápagos. Bien, las promesas son una forma anticipada de resolver conflictos entre razones de primer orden. Si yo me he comprometido a visitar las Islas Galápagos y por lo tanto a ir a Guayaquil, ya no tiene sentido que pondere si me apetece más ir a Cuenca o no. La promesa es una razón para no hacer aquello que deseo con más intensidad, sino aquello a lo que me he comprometido. Aunque ya no me apetezca, me he comprometido. Ese es el sentido de la promesa. Traicionaría mi promesa si no cumplo con aquello a lo que me he comprometido, salvo que lógicamente cambiaran las circunstancias de la promesa, pero si no cambian, tengo que cumplir con aquello a lo que me he comprometido. Y hay un tercer mecanismo de resolución de conflictos entre razones de primer orden. Ese mecanismo es el de las reglas. Imaginemos, todavía no estoy hablando de las reglas jurídicas, imaginemos que yo me doy a mí misma una regla autónoma, yo soy la autora de esta regla tan absurda, que dice: debo visitar primero los parques naturales. Ante dudas sobre visitar una ciudad que es patrimonio histórico o un parque natural, yo debo visitar primero los parques naturales. Es una regla bastante tonta, pero me sirve para mi ejemplo. ¿Por qué? Porque si tengo esta regla, lo lógico es que no pondere, que no piense cuál de mis deseos es mayor. Simplemente sigo la regla y visito las Islas Galápagos porque es un parque natural. En suma, la idea es que cuando se me produce un conflicto entre razones de primer orden, puedo resolverlo acudiendo, primero, a la ponderación, segundo, a una promesa, tercero, a las reglas. ¿Y qué tiene que ver entonces esta idea de que hay razones de primer orden, hay razones operativas de primer orden y razones de segundo orden con las reglas y con los principios? Bueno, pues vamos a intentar contestar a esta cuestión. Decimos que mientras las reglas son razones de primer orden, las reglas son razones de segundo orden, los principios son razones de primer orden. ¿Por qué las reglas son razones de segundo orden? Pensemos en el ejemplo. En el ejemplo, visitaré primero los parques naturales, era una regla autónoma que yo me daba a mí misma. Pero en el derecho las reglas son reglas heterónomas. De manera que la regla que dice el tráfico de drogas se castigará con la pena X es una regla que procede de una autoridad distinta a la del juez, procede del legislador. Ahora bien, dicho esto, digamos que el sentido de la regla heterónoma, de la regla que establece una pena para el tráfico de drogas, es también crear una razón de segundo orden. ¿Qué significa? Significa que la regla ya pondera si está bien o mal traficar con drogas. Ya ha tenido en cuenta las razones a favor y en contra del tráfico de drogas. Puede ser que legalizar el tráfico de drogas conlleve una disminución de la delincuencia. O puede ser que prohibir el tráfico de drogas sea una forma de proteger a las personas, digamos, más sensibles, a los jóvenes. Pero esa deliberación ha sido ya tomada en cuenta, ha sido ya llevada a cabo por un órgano distinto al de la aplicación del derecho. El legislador ya ha deliberado sobre las razones a favor o en contra de la regla y ha decidido prohibir con una determinada medida, con una determinada pena. De manera que no tendría sentido que un juez se plantease si está bien o mal prohibir el tráfico de drogas. Aunque un juez sea abolicionista y partidario de que no se prohíba el tráfico de drogas, entiende que no puede sustituir al legislador y que el legislador es el órgano competente para hacer esa ponderación y que él tiene que aplicar la regla como una razón excluyente. Excluyente significa que ya no pondera sobre los principios a favor o en contra del tráfico de drogas, de la misma forma que ya no ponderamos sobre si visitar o no los parques naturales. Adoptamos la regla y, salvo circunstancias muy excepcionales, ya no la revisamos. No significa que no se pueda revisar nunca, se puede revisar en algunas ocasiones, pero en principio la regla no es revisable.
¿Cuál es la razón? En el caso de las reglas autónomas, es una regla que yo me he dado a mí misma. En el caso de las reglas heterónomas, porque entendemos que procede de una autoridad legítima. Esto es lo que pasa con las reglas, pero ¿qué sucede con los principios? Los principios pueden ser una razón de segundo orden. Los principios pueden excluir la deliberación por parte del órgano de aplicación. ¿Podemos sin más aplicar un principio? Parece que no. ¿Qué problema hay para aplicar sin más un principio? Bueno, tenemos un problema grave, y es que su condición de aplicación es indeterminada, lo acabamos de ver, de manera que tendremos que ver las circunstancias del caso para saber si hay algún otro principio aplicable al caso, porque si hay algún otro principio aplicable al caso, entonces tendremos que ponderar. En el caso de aplicación de un principio se nos hace necesaria la ponderación. Por eso los principios operan como razones de primer orden y las reglas son razones de segundo orden. He dicho que los principios hacen necesaria la ponderación, pero aquí hay una distinción importante y que, por ejemplo, es obviada por parte de Dworkin. ¿Qué pasa si un principio es un principio explícito? Porque el comportamiento del principio explícito no es exactamente igual que el del principio implícito. En ambos casos, principios implícitos y explícitos, va a ser necesario ponderar. Pero además, si el principio es implícito, recordemos que tenemos que mostrar que es coherente con el contenido del derecho. En el caso Rice versus Palmer, el tribunal argumentaba la coherencia del principio, nadie puede sacar provecho de su propia acción ilícita, con el sistema jurídico norteamericano. Si se trata de un principio explícito es diferente. Ciertamente siempre habrá que ponderar, pero no será necesario mostrar que los principios que se están ponderando son principios coherentes con el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque proceden de una fuente legítima del derecho. Simplemente citamos la fuente, el artículo constitucional en el que se contiene el principio. No es necesario decir que el derecho a la igualdad es coherente con el ordenamiento jurídico español o peruano. ¿Por qué? Aludimos a la fuente en la que este principio está contemplado. No es necesario mostrar la coherencia. Si se trata de un principio implícito, sí. No solo ponderaremos, eso siempre que aplicamos un principio, puesto que su condición de aplicación es centralmente indeterminada, y entonces podría entrar en colisión con algún otro principio, sino que cuando se trate de un principio de carácter implícito tendremos que argumentar también para demostrar la coherencia de ese principio con determinadas instituciones jurídicas, con determinadas normas jurídicas, etcétera, etcétera. En suma, en esta segunda sesión lo que he tratado de hacer es aproximarme a lo que son los principios jurídicos. En una aproximación que es teórica, pero que, como vamos a ver en la siguiente sesión, lo que pretende es allanarnos el camino, prepararnos el camino para argumentar ante situaciones de indeterminación del derecho con principios. A partir del análisis de la estructura de los principios, a partir del análisis de la estructura de las reglas y, sobre todo, teniendo en cuenta qué tipo de razón práctica son reglas y qué tipo de razones prácticas son los principios, podremos aproximarnos mucho mejor a los problemas de indeterminación del derecho y podremos también establecer algunos mecanismos argumentativos que nos ayuden a resolver y a salir del paso ante esos problemas de indeterminación jurídica.